Muy buenos días para todos. Nos encontramos en nuestra primera clase del curso explorador Evaluación de Paisajes Costeros, el que está a cargo del profesor Camilo Botero, y yo me presento, voy a ser su coordinadora académica. Me llamo Valentina Henao, soy oceanógrafa de la Universidad de Antioquia en Colombia. Soy experta en el esquema de certificación Bandera Azul, en educación ambiental en playas y en gestión y evaluación de playas. He participado en diferentes congresos nacionales e internacionales como ponente en mi línea de investigación, que fue la pluma de sedimentos del río Atrato, con modelación numérica y teledetección. También hago parte del grupo de investigación en sistemas costeros GICISCO y he podido participar en proyectos aquí nacionales, como fue el Programa Integral para el Monitoreo y Mitigación de la Erosión Costera en el Litoral Antioqueño, llamado PIMECLA. Así que, bueno, yo estoy aquí para ser su guía en el camino del aprendizaje y los voy a acompañar en todo el proceso de inscripción. Ya muchos han chateado conmigo. Me encargo de que reciban después la certificación correspondiente a este curso para las personas pues que pagan los derechos administrativos. Soy la persona que va a administrar el grupo de Telegram, que es pues otro de los beneficios de las personas que pagan el certificado. Todos estos beneficios igual te los voy a contar al final de la presentación. Y bueno, también si tienen alguna pregunta sobre el curso, cómo obtener el certificado y eso, me la pueden escribir a mí, también ahí en el chat de WhatsApp, yo estoy súper pendiente. Si de pronto no están en el chat de WhatsApp, escriban aquí en el chat de YouTube y yo trato de contactarlos para agregarlos. También soy la persona que envía las presentaciones en PDF. Para estas presentaciones que van a ver aquí, se les envía en el grupo de Telegram para que puedan pues estudiarlas a su ritmo y las tienen pues ya para toda la vida. También soy la que fomenta pues como la interacción, el intercambio de conocimiento entre ustedes, creando un espacio virtual enriquecedor y dinámico. Mi objetivo principal es brindarles todo el apoyo necesario para que su experiencia educativa con nosotros sea lo más gratificante posible. Así que si tienes alguna duda, no dudes en contactarme. También aprovecho pues como para estar aquí y comentarles que próximamente también tendremos muchos más cursos, así que se peguen una pasadita por la página web y conozcan pues todo lo que tenemos para ofrecerles este año 2025. Ahora le voy a dar paso a la directora general de CIF Playas, que nos va a contar un poco más sobre este centro educativo. María Ángela, buenos días. Hola. Muy buenos días, Valentina. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas a estos cursos explorador del año 2025, que viene efectivamente, como lo dijo Valentina, con muchísimos cursos interesantísimos. Recuerden pasarse por la página web de CIF Playas, que ahorita se las voy a decir además. Recuerden, ¿qué somos en CIF Playas? Somos el Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playas, o sea, queremos brindar formación a todas las personas que se dedican a estar en la playa, a gestionar la playa, que viven de la playa, que tienen su negocio ahí o que son, por ejemplo, actores sociales en la playa. También puede ser porque viven cerca de la playa. Otra opción puede ser que ustedes sean gestores municipales de la playa. Hay como muchas opciones, muchos actores en la playa que a veces necesitan una formación puntual y específica sobre temas de gestión y de certificación de playas, y para eso estamos nosotros en CIF Playas. Como les decía, si ustedes quieren saber cuáles son todos nuestros cursos y actividades, lo mejor es ir a la página web, que es cifplayas.org, y si quieren conocer los cursos, le ponen /cursos, o en la parte superior está la pestañita para hacer cursos, y ahí pueden conocer todos nuestros cursos. Como CIF Playas, a su vez, nosotros Americana de Gestión y Certificación de Playas, Red Pro Playas, y hacemos parte por medio del nodo E07, que es el grupo de investigación en sistemas costeros, que además es nuestro soporte científico, nuestro soporte investigativo en todo lo que hacemos en CIF Playas. En la siguiente diapositiva les voy a contar un poco sobre cómo funciona esto de la educación emergente.
Nosotros en CIF Playas, cada vez que ustedes hacen un curso, van a adquirir una insignia. Esa insignia va a ser de diferentes niveles. La que van a obtener hoy es la Explorador, que es la celeste, que está en la parte superior. Y esa celeste es Explorador. Como su nombre lo dice, este curso que van a ver hoy es un curso que les invita a entrar por primera vez a explorar cómo es esto de la evaluación de los paisajes costeros. Más adelante, ustedes pueden tomar cursos relacionados de nivel experto, que son cursos ya de 40 horas lectivas, duran un mes, y cuando ustedes hacen varios cursos de nivel experto o tienen varios cursos de nivel explorador, pueden obtener una insignia experto. Cuando tienen varios cursos experto, pueden sacar su insignia de nivel gestor, y cuando tienen varias insignias de nivel gestor, obtienen la de nivel gerente. Eso es la forma en la que funciona. De todas maneras, a medida que van pasando los cursos, los vamos a ir explicando más. Lo que ven de fondo es el mapa mental con las diferentes áreas en las que trabajamos y tenemos formación, o vamos a tener a futuro formación en CIF Playas. En la siguiente diapositiva, para no alargarme tanto, si ustedes quieren conocer esa página de insignias, pues otra vez, cifplayas.org/insignias. Y por último, dar cuáles son las características del método EMO. El método EMES es educación modular móvil emergente. Es un sistema de educación, una metodología educativa que hemos creado específicamente para CIF Playas y para otros proyectos que tienen que ver con el Instituto EME. ¿Cuáles son sus características? El contenido es focalizado. Ustedes van y buscan un tema específico, evaluación de paisaje costero, y se habla específicamente de eso. Digamos que no tienen que, muchas veces en las universidades nos pasa que nos tenemos que ver varias materias aledañas para poder llegar a una que no era la que nos interesaba. Bueno, en este caso no. Todo pasa desde su dispositivo móvil. Ustedes van a recibir las tareas, las actividades, los materiales, van a hacer sus actividades dentro del móvil. Todo lo pueden desarrollar a través de la aplicación de Telegram. La progresión es académica. Son cursos cortos que les permiten a ustedes ir eligiendo cuál va a ser su camino educativo. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene intereses específicos y cada uno de ustedes tiene necesidades educativas específicas. Por eso la progresión académica ustedes la van eligiendo. Otra característica, educación para el trabajo. Todos los temas que nosotros trabajamos y enseñamos tienen que ver con aplicación. Cosas prácticas que les sirvan a ustedes para trabajar o para expandir su conocimiento en un tema específico, pero todo a nivel práctico. Están las certificaciones emergentes, que fue lo que les expliqué hace un rato en la diapositiva anterior. Ustedes van obteniendo diferentes certificaciones y eso emerge automáticamente una nueva insignia en el caso de los gestores y del gerente. Y finalmente, las zonas remotas. Esto está pensado para que las personas que tienen poca conectividad a Internet puedan igual educarse. Puede pasar, por ejemplo, alguien está en una playa o en un lugar donde tiene Internet solamente en la biblioteca de su comunidad. Bueno, una vez a la semana va a la biblioteca, baja todos los contenidos que necesita, luego vuelve, entrega lo que tiene que hacer, se certifica, en el caso de este curso explorador, se certifica, contesta su examen y ya, con una semana, un día que se conectó a la Internet de la biblioteca, puede hacerlo. Más adelante les voy a seguir contando más en los próximos cursos, pero muchísimas gracias por estar acá y los voy a dejar con Valentina, que les va a presentar efectivamente al profesor que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias, María Ángela, por contarnos sobre CIF Playas. Y bueno, les voy a presentar, como ya les comenté, el director de esta clase va a ser Camilo Botero, quien es un explorador y geógrafo, experto en gestión de certificación de playas turísticas, es doctor en gestión del agua y de la costa, emprendedor en turismo científico en playas remotas, también es ex coordinador de la Red Iberoamericana de Gestión y Certificación de Playas, ProPlayas, miembro de la Academia de Ciencias Geográficas de Colombia, autor de más de 200 publicaciones y conferencista internacional. Es director del Grupo de Investigación en Sistemas Costeros, productor audiovisual en temas científicos costeros y marinos, entre ellas la webserie Turismo de Playas en Tiempos de COVID, para que vayan y la vean. Actualmente investigador en la Universidad Sergio Arboleda en Santa Marta, Colombia, y la Universidad de Dalhousie en Halifax, Canadá. Así que bueno, aquí está nuestro profesor.
como ya ven, una persona muy experta en los temas de evaluación de paisajes costeros. Y bienvenido, profesor Camilo. Muchísimas gracias, Valentina. Pero muy contento de estar acá por muchas razones. La primera, porque es nuestro primer curso del año 2025, así que iniciamos tempranito. No queríamos que se pasara el primer mes, que se pasara enero sin tener un curso, así que aquí estamos justo a tiempo para iniciar. Pero también porque el curso de hoy es un curso que hace mucho tiempo queríamos. De hecho, aprovecho para saludar, por ejemplo, a nuestra colega Flavia Lins, que está desde Río de Janeiro, que nos saluda también por el chat y con quien desde hace tiempo veníamos conversando que sería interesante este curso, porque este curso, de hecho, como lo comentaba María Ángela antes, eh, ayuda para este tema de la certificación emergente. Este curso está unido con el curso que vamos a tener en 2 semanas de certificación de paisajes costeros. Así que esta es una invitación a que ustedes también le presten atención a este tema de cómo se evalúan, porque en 2 semanas vamos a ver cómo se certifican. Pero también quiero aprovechar para dar un saludo a nuestros colegas y estudiantes desde Venezuela, desde Colombia, desde Cuba, también veo que están conectados, o sea, todos los que nos han ido saludando en el chat, ahí yo también estoy pendiente para saber quién nos acompaña, sus preguntas. Y pues no, muy contento de este curso porque es un tema central. Así que hemos querido comenzar este año con el pie derecho y de hecho para poder saber un poco más qué es lo que vamos a ver. Entonces les voy a contar un poco sobre cuál es el contenido de nuestro curso, de digamos, de estas 3 clases que vamos a tener durante esta semana. En nuestra primera clase, la clase de hoy, vamos evidentemente a introducir el concepto de paisaje desde la visión escénica, patrimonial de hecho, pero escénica. Y luego les voy a contar sobre los factores naturales de ese método que vamos a trabajar. Yo les voy a hablar muchísimo, van a ver con mucha frecuencia la misma imagen, que es la carátula de un libro que resume todo. Hay 2 grandes referencias de este tema de paisajes costeros, principalmente con la metodología de evaluación. El curso, más que hablar en general de qué son los paisajes costeros y un poco de teoría, aunque algo de eso vamos a dar, en realidad se centra en la evaluación de esos paisajes. ¿Cómo evalúo? Algo práctico, lo que nos gusta en CIS Playas es es tener cursos que sean prácticos, que tengan un fuerte soporte metodológico y teórico, pero que sean prácticos, que ustedes puedan salir a usarlos. Así que por eso la primera clase, más allá de la introducción al concepto, les voy a contar cómo evaluar con este método que es el CSS, el CES, les lo vamos a llamar Coastal Scenery Evaluation System. Más tarde les voy a contar de él, cómo evaluar los factores naturales. En la siguiente clase, la clase número 2, para quienes se conectan a la transmisión, va a ser el miércoles 29 de enero para ustedes. Entonces, y para quienes van a ver el curso en diferido, no en la transmisión, sino que lo van a ver en diferido, pues el día que quieran conectarse lo podrán ver. Pero nuestra clase 2 son los factores humanos, porque este método tiene unos factores naturales y unos factores humanos. Entonces, en la clase 2 les voy a contar con mucho más detalle los factores humanos y les voy a contar por ahí un pequeño una historia, ¿cierto?, tras bambalinas del libro que tanto voy a mostrar hoy y durante las siguientes clases de Coastal Scenery. Hay por ahí una historia, porque me conozco la historia en primera persona, así que ahí viene un poquito de emoción sobre el mundo científico detrás de estos. Siempre somos humanos y tenemos estas situaciones en que pasan cosas entre unos investigadores y otros, hay relevos, etcétera. Y en la clase 3 es la clase más densa de todas. Espero que lleguen preparadas y preparados para esa clase, porque es la clase en que les voy a contar cómo funciona el cálculo de esa evaluación de paisajes costeros. Ahí les cuento desde cómo se recolectan y organizan los datos, cómo lo hago yo. Hay muchas formas de hacerlo. Yo les voy a mostrar incluso capturas de pantalla de mi computador, cómo lo hago yo directamente. Pero también les voy a contar del libro, cuáles son las fórmulas para poder analizarlo, en fin. Todo eso se los voy a contar yo en la clase 3. Pero bueno, vamos a entrar en materia con nuestra primera clase. En esta clase, como les decía, vamos a hablar en general del método Coastal Scenery Evaluation System, que fue creado en el año 2004 por una investigadora turca
y en conjunto con un investigador galés. Yo les contaré de ellos al final, en la última diapositiva, cuando les contemos referencias para aquellos que son más curiosos, quieren saber más de diferentes, quieren ampliar su conocimiento. Pero hoy vamos a centrarnos entonces en esos 18 atributos naturales, además de entender qué es el concepto de paisaje escénico. Entonces, recuerden que las preguntas que colocamos en estas presentaciones, aquí cada vez que abrimos un tema, esas preguntas están relacionadas con el test para poder certificar, así que presten atención al título de cada tema y presten atención a esas preguntas, porque si copian esas preguntas y de una vez identifican la respuesta, ya tienen el test prácticamente listo. Pero bueno, vamos en materia. ¿Qué es el paisaje? ¿Cierto? En realidad, ¿qué es el paisaje? ¿Qué disciplinas estudian esos paisajes costeros? ¿Desde qué enfoque? Bueno, lo primero, yo quise iniciar con esta foto de hecho es donde está en este momento Valentina. Esto es en Turbo, en Antioquia, en el Caribe Sur de Colombia. Esta es una foto cuando el mandatario de turno le pareció muy buena idea construir sobre la playa vean el tamaño que tiene de hueco que está ahí, construir un monumento en la arena de la playa en concreto, o sea, y eso nos lleva a esa reflexión que a mí me gusta estar permanentemente diciendo. Las playas están en vía de extinción por la acción humana. La urbanización es la mayor amenaza que tienen las playas, mucho más que el cambio climático, mucho más que cualquier otra de las razones que nos suelen decir, en realidad es la urbanización. Porque ocupamos las dunas, le colocamos obras costeras encima, les colocamos descargas de aguas residuales que arrastran la arena, no es tanto porque se contamine el agua, sino porque arrastra la arena cuando hay esta escorrentía, porque hay compactación por vehículos y por vegetación, porque se colocan barreras eólicas, es decir, las playas están en vía de extinción, sobre todo como ecosistemas y como paisajes naturales. Y esto va unido con el turismo masivo. Una de las grandes situaciones que tenemos en las playas es que ocupamos hasta el último centímetro de playa. En muchos de los lugares, algunos lugares, como teníamos una foto que justo de hecho compartía Flavia hace unos días en Río de Janeiro, cómo estaba, que no se veía un centímetro de arena, una foto que salió en la prensa, lleno de sombrillas. Estas son ocupaciones temporales, pero también hay ocupaciones como esta que les muestro acá. Esta foto de hecho también es en Colombia, en que prácticamente no queda arena. Esta es una playa muy ancha y sin embargo está ocupada casi que hasta el borde del agua. Entonces ese turismo masivo tiene las mismas causas, ¿cierto? Las mismas consecuencias, perdón, que los mismos impactos que la urbanización. Entonces este par de actividades, de acciones humanas están acabando con las playas. Entonces, cuando hablamos de playas y vemos paisajes, esta es otra foto de Colombia, les quise colocar, y esta es una foto totalmente lo contrario de las dos anteriores. Esta es una playa en Buenaventura, en el Pacífico colombiano, que se llama Maguipi, y que vean qué maravilla de paisaje, con ese acantilado vegetado, con cavernas, o sea, es una maravilla, pero aquí vemos que en realidad, cuando yo quiero entender la playa, los ecosistemas costeros, debo de mirar mucho más allá de simplemente cuánto dinero me genera. Hay que mezclar temas de diferentes, ¿cierto? Es todo un complejo. Luego, eso nos lleva entonces a pensar qué es el paisaje y qué es el paisaje costero. Entonces, inicialmente, evidentemente, el término paisaje costero no está en la Real Academia Española. Ahora aprovecho que voy a tratar de hablar un poco más lento para nuestros colegas que están en Brasil, que lo están escuchando en español, pero están en portugués. Pero cuando hablamos de paisaje, nosotros los que hablamos castellano tenemos este diccionario oficial, que es la Real Academia Española de la Lengua, y entonces, de acuerdo con la RAE, el paisaje tiene diferentes formas de entenderse, ¿cierto? Como parte de un territorio que puede ser observado, veamos que dice observado, un espacio natural admirable por su aspecto artístico. Admirar necesita la vista principalmente, aunque uno puede admirar la música también, pero en este caso sobre todo lo visual, y pintura de dibujo que representa un paisaje, es decir, espacio natural admirable. Eso desde la Real Academia Española. Si miramos desde documentos centrados en temas de manejo costero, entonces Keidan Alder nos dice que el paisaje es un recurso
en parte debido al valor económico y porque es un componente en los programas de evaluación de recursos. Entonces, esta visión es mucho más de economicista. Sauer, desde el año 38, ya hablaba que el paisaje es un área compuesta por una asociación de distintas formas, tanto físicas como culturales. Entonces, volvemos nuevamente a la parte más visual. Y Congrove y Daniels en el año 88 nos decían que es una imagen cultural, una forma pictórica de representar o simbolizar el entorno. Es decir, el paisaje en realidad es una mezcla de elementos sociales, estéticos e históricos. Es clave entonces cuando pensemos en paisaje que el paisaje necesita poder ser visto para poderse comprender. Aunque desde la geografía se suele también ver las unidades de paisaje como unidades que tienen el mismo tipo de uso del suelo, ¿cierto? Es de parte más desde la geografía económica, ¿cierto? Pero en nuestra visión la estamos mirando más como el paisaje visual. Y aquí hay un concepto que a mí me encanta, siempre quiero incluir, que es el tema del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Nuevamente, mirando la Real Academia Española, nos dice que es el conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de siglos, que por su significado artístico, arqueológico, etcétera, son objetos de protección especial por la legislación. Aquí tenemos muchas cosas, ¿cierto? Bienes de la nación acumulados por siglos, que tienen un significado y que tienen protección especial por la legislación. Sin embargo, aquí quizás lo más importante a tener en cuenta es esa idea de patrimonio. Viene de padre y viene de monium, que es recibido. Lo que recibimos de nuestros padres. Aquí yo quise hacer este pequeño gráfico en el cual vemos que este señor, el que está abajo, ¿cierto? Que está acá abajo de pantalón gris y suéter negro, recibe, es como si, imaginémonos que somos nosotros. Nosotros recibimos de nuestros padres, ¿cierto? Un paisaje, una playa con determinado nivel de urbanización, con determinada salud ecosistémica. Y durante nuestra vida nosotros tomamos decisiones y le entregamos a nuestros hijos, les entregamos ese mismo paisaje, ¿cierto? Pero no es el mismo paisaje, ese mismo lugar, esa misma playa, pero si es el mismo paisaje, esa es la pregunta. Porque el paisaje, la costa, tiene un componente intergeneracional. Entonces, muchas veces nosotros, yo tengo que decirlo así, en mi visión filosófica de la vida, mis valores dicen que cuando yo estoy en contra de que mi egoísmo termine perjudicando a las siguientes generaciones, porque muchas veces por yo querer ir a la playa, por poder estar en un resort, por querer estar en una piscina o en una pileta y querer pasarla bien, entonces yo solo pienso en mí y entonces digo, no, prefiero urbanizar esa playa para que se coloque un hotel que va a estar en el lugar que no tiene que estar, porque sí pueden haber hoteles en la costa. Yo siempre hablo de Varadero, donde uno está con hoteles de 2.000 habitaciones y uno en la playa no ve el hotel, no ve la construcción, se siente en un lugar natural, pero no es lo común. Y esto afecta el paisaje. Entonces, pensemos que el paisaje, además de ser algo visual, es algo patrimonial. Porque una vez que cambiamos el paisaje, y de eso trata este curso, una vez que cambiamos el paisaje, regresar atrás es algo de siglos. Y no estamos, seguramente, muchos de nosotros dispuestos a esperar siglos porque no estaríamos acá dentro de siglos para recuperarlo. Con esta misma idea de paisaje, aquí vuelvo ahora al Caribe sur de Colombia, en este caso en el Chocó caribeño, en la frontera con Panamá. Vemos dos lugares, Sapsurro y Capurganá. Ahí vemos dos lugares que tienen total diferencia con cómo se ha modificado, se ha transformado ese paisaje. Entonces, hay un término que en inglés unos investigadores en el año 79, Alan Williams, de quien voy a hablar mucho en este curso, y John Howden, escribieron un artículo diciendo en la búsqueda de el etos costero, es decir, de esa representación, ¿cierto? Emocional, espiritual, costera, y establecían lo que ellos llamaban los honeypot como segmentos de costa con alta concentración de uso y actividades humanas. Entonces aquí es donde podemos decir que por qué no concentramos todo ese turismo masivo, toda esa urbanización en aquellos paisajes que ya tienen un bajo valor paisajístico y salvamos otros lugares. Por ejemplo, en este cuadro ustedes pueden ver el recuadro azul. Ese es un lugar que tiene muchísimo mayor valor patrimonial, valor paisajístico igual valor patrimonial. Y entonces, por ejemplo, este es un proyecto que he pasado durante varios años, he comentado con la
autoridad marítima en Colombia, y es por qué no permitir la concesión de playas naturales. Es decir, que un privado pueda tener el derecho a poder concesionar una playa para que no pase nada, solo para que no se construya, para que no vaya a haber ningún tipo de desarrollo urbanístico de turismo vacío que afecte ese paisaje, porque esa organización, una ONG, por ejemplo, una junta de vecinos, etcétera, lo quiere guardar así, natural, para las siguientes generaciones. Cambiando de lugar geográfico totalmente, nos vamos de nuevo para el Reino Unido, de allá de donde viene ese artículo que les contaba del año 79. Ellos tienen un programa que se llama Las Costas Patrimoniales de Gran Bretaña. Esto comenzó en el año 73, con 3 costas patrimoniales piloto. De ahí es que viene el artículo este que les contaba de Williams y Howden en el año 79, y es donde ellos describen todo esto de las presiones sobre las costas patrimoniales, la filosofía honeypot, la gestión desde la base, hacer acuerdos con los dueños de esos predios rurales para que no los urbanicen, y voluntariados para obras y mantenimiento. Habrá que hacer algún tipo de acuerdo para apoyar a esos dueños de esos predios que están limitando, colindando con esa zona costera, para que evidentemente no estén motivados a que los instrumentos económicos los lleven a urbanizarlos. Y funciona. En el año 2021 ya había 47 costas patrimoniales en el Reino Unido, las que pueden ver ustedes ahí, con todos esos esquemas de protección. Entonces, en el Reino Unido han creado 3 esquemas de protección hasta el año 2021. Todo esto, de hecho, lo obtuve de este artículo de Starnes y colaboradores en el 2021, donde cuentan todo eso. Toda esta información, el artículo de Williams y Howden del 79, el artículo de Starnes del 2021, todos estos artículos yo se los voy a pasar a nuestra comunidad de estudiantes quienes se certifican en nuestros cursos, que dan parte de una comunidad en Telegram en que les comparten. En la biblioteca están todos esos artículos. Para quienes no se puedan o deseen certificar, pero están ahora en la transmisión, apunten la referencia y la podrán buscar en internet igual fácilmente y descargar. Y ahora viene el elemento final de todo este contexto, y este es el libro del que yo les decía que vamos a estar hablando todo el curso, porque es el libro que reúne, en ese momento eran 14 años de aprendizaje. El libro se publicó en el 2018, pero en el 2004 se creó el método de Coastal Scenery, y este libro lo que hace es que reúne todo esto. Yo les voy a contar, como les decía, por qué el editor es Nelson Rangel, quiénes son realmente los que crearon el método, quiénes más están vinculados, qué investigadores están ahí. Es una historia bien, bien interesante que, como digo, se la voy a compartir en la clase 2, porque es importante saber quién estuvo realmente detrás de este método y quiénes siguen estando enfrente del método, quiénes seguimos estando enfrente del método y cómo se ha ido desarrollando este método. Es bien interesante la historia. Así que cada vez que vean esa imagen, recuerden que es este libro en particular el que reúne todo. Pero aquí, para terminar, los elementos del paisaje. Esto lo hizo un británico también, Tudor, en el año 2014. Él expone cómo el paisaje tiene un componente humano, la persona, y un componente natural del lugar. Pero además de eso, adentro tenemos elementos naturales, estéticos, perceptuales y culturales o sociales. Entonces, el paisaje es mucho más complejo que simplemente llegar y decir formas y tamaños y colores. En realidad, el paisaje tiene muchos componentes, y eso es lo que vamos a ver en este curso. Muy bien. Entonces, empecemos a ver sobre este método. Bien, una vez que me he hidratado la garganta, que los profesores, las gargantas tenemos que cuidárnosla, vivimos de nuestra voz. El método de Coastal Scenery Evaluation System, el CES, de aquí en adelante yo voy a hablar del CES, CSES, tiene 26 factores. De esos 26 factores hay 18 naturales y 8 humanos. Vamos a hablar de los 18 naturales en esta primera clase. Entonces, los primeros 18, 9 de ellos tienen que ver con geoformas. Ahora, esas geoformas son acantilados, es un tipo de geoforma; las playas, otro tipo de geoforma; y las plataformas rocosas. De entrada, podemos darnos cuenta que, más que evaluación de paisajes de playa, estamos hablando de evaluación de paisajes costeros, porque este método no solamente sirve para playas.
Normalmente, y el 99, quizás más por ciento de las evaluaciones se han hecho en playas, porque las playas son más fáciles de acceder que las otras geoformas. Pero no se está evaluando solamente la playa, se está evaluando mucho más. Entonces, empezamos a apuntar elementos claves. Entonces, evaluamos geoformas, paisaje costero como un segmento, evaluamos un segmento de costa. Entonces, dentro de estos parámetros naturales o físico-naturales, yo le he colocado físico-naturales porque en la bibliografía en inglés, sobre todo en el artículo inicial del 2004, que hizo la colega turca, que le tengo una admiración tremenda, tuve la oportunidad de trabajar con ella en un proyecto en los años 2022 a 2024, ellos lo llaman parámetros físicos o atributos físicos, pero en realidad a mí me gusta más llamarlo atributos naturales. Para que podamos tener un punto intermedio, lo llamamos parámetros físico-naturales. ¿Cuáles son estos parámetros físico-naturales? Bueno, primero en el acantilado. Entonces, en esa geoforma nosotros evaluamos tres elementos: la altura, la pendiente y las características. Es decir, no es solamente decir hay o no hay acantilado. Hay que mirar esos tres elementos del acantilado. ¿Y cómo funciona la evaluación? Bueno, de cada uno de ellos yo tengo 5 valores. Y cuando yo voy como experto, esto lo vamos a ver en la clase 3, cómo se hace esa evaluación, pero cuando yo voy a la playa o voy al sector costero y empiezo a evaluar, yo voy a evaluar del acantilado y debo de colocar de 1 a 5 cuál es la característica. Entonces, voy a poner el ejemplo, voy a tardar un poco más en esta diapositiva para poderles explicar cómo funciona, y las demás son más o menos similares respecto al proceso de evaluación. Entonces, yo estoy en la playa, mi primer elemento es la altura del acantilado. Entonces, lo primero que tengo que mirar es si hay o no hay acantilado. Entonces, estas fotos que ustedes ven ahí hacen parte del libro de Coastal Scenery, del capítulo que lidera o que lideró pues Enzo Pranzini. Él es el primer autor, por eso ahí dice Pranzini y colaboradores 2018. Entonces, Enzo con otros, creo que 2 autores más de este libro, decidieron colocar una guía, un catálogo para que para cualquier evaluador, ustedes cuando vayan a la playa, ¿cierto? Y vayan a evaluar, tengan una forma rápida para decir, bueno, ¿cuánto puede ser que mide este acantilado? Porque nosotros no tomamos los datos del acantilado, no es que vamos con un metro y decimos el acantilado tiene 67 metros. Primero, porque sería inviable medirlo físicamente con un metro. Segundo, porque este es un método visual que en la clase 3 les voy a contar de la lógica difusa y van a darse cuenta que los errores perceptuales o subjetivos se reducen muchísimo con esta lógica difusa. De manera que en realidad lo que queremos ver ahí son rangos general. Entonces, lo primero que yo hago con la altura del acantilado es decir, ¿hay acantilado o no hay acantilado? Si no hay acantilado o el acantilado es menor a 5 metros, como ese que vemos ahí, yo estoy casi seguro que esa foto es en Sicilia, cerca de la casa en Ragusa, donde vive otro de los autores del libro, el gran amigo Giorgio Anfuso. Está muy similar a esos. En realidad ahí no hay un acantilado, es muy bajo. Vean el tamaño de las personas, ¿cierto? La altura de ellos, y vean la altura de lo que podríamos llamar acantilado. En este caso yo marco 1, es decir, no hay acantilado. Si sí tengo acantilado, entonces debo mirar más o menos qué tan alto es. Esto lo hago, de nuevo, no es midiendo, sino comparando con elementos que yo pueda saber cuál es la altura. Si por ejemplo tengo una casa, yo sé que una casa, si es de una planta, tiene aproximadamente 3 metros, si tiene 2 plantas, tiene 6, y yo voy diciendo, bueno, ¿qué tan alto es? En realidad, si uno va y mira, el segundo nivel es de 5 a 30 metros. 30 metros ya es un edificio de 5 plantas, ¿cierto? Incluso más. De 30 a 60 ya es un acantilado muy alto. De 60 a 90 son acantilados que son muy extraños de encontrar porque son paredes, en realidad, son muy, muy altos, y mayor de 90. Los mayores de 90 son escasos en el mundo, son siempre muy impresionantes ver un acantilado mayor a 90 metros. Entonces, lo que yo hago es mirar cuál es el acantilado, cuál es la altura que yo estimo que tiene ese acantilado y marco ese valor. Marco en mi planilla 2, 3, 4 según la altura del acantilado. Continuemos con el siguiente parámetro, ¿cierto? O atributo que yo miro del acantilado es su pendiente. Porque ¿qué ocurre? No es igual de atractivo un acantilado vertical, ¿cierto? Que es el valor 5 que ustedes pueden ver abajo en la imagen, ¿cierto? No es lo mismo tener el acantilado vertical que
tener un acantilado que es menor a 45 grados, es decir, que es muy tendido. Aquí estamos evaluando lo visual, no estamos diciendo que un acantilado es mejor geológicamente que el otro, o que es más seguro, no estamos incluyendo ninguna de esas variables de análisis. Nuestra única variable es cuál de esos acantilados es más atractivo para las personas, ¿cierto? En general, yo les voy a contar en la clase 3 cómo se obtuvo estos valores en toda la parte de la evaluación y del cálculo. Pero en términos generales, lo que sí se concluye es que entre más vertical sea el acantilado, más atractivo va a ser. Entonces, por eso yo debo ir allá y hacer una estimación de cuál es la pendiente que tiene ese acantilado. Hay un tercer elemento muy particular que solo lo tienen los acantilados como atributo, y es lo que se llaman, o lo que han llamado los creadores de este método, las características especiales del acantilado. Es decir, cuáles son esos rasgos distintivos que hacen que el acantilado sea más atractivo que simplemente un acantilado. Entonces, yo puedo tener un acantilado que no tiene ninguna característica especial, es el mismo tipo de roca, no hay cavernas, no hay ningún tipo de fractura, no tiene buzamiento, todos son términos más de geología, ¿cierto? Pero también puedo encontrar un acantilado que tiene varios tipos de características especiales. Entonces, por ejemplo, que está vegetado. Aquí me recuerdo quizás los acantilados más espectaculares que he visto yo están en Lima. La ciudad de Lima es realmente impresionante como paisaje costero, a pesar de que está muy urbanizado, tiene la capital de Perú enfrente, pero cuando se está en la Costa Verde, hay un acantilado que es muy alto, que es prácticamente vertical, pero además de eso está vegetado, tiene además fracturas. Es un acantilado muy, pero supremamente interesante. Entonces, eso es lo que yo voy a tener en cuenta. Como evaluador de paisajes costeros, debo de conocer cómo es un acantilado sin características especiales, como el de arriba, ¿cierto? El que nos dice que no tiene nada, es todo igual, y cuáles pueden ser los tipos de rasgos distintivos, porque esto se suma de cuántos tiene. Si no tiene ninguno, es uno. Si no tiene ninguna característica especial. Si tiene una característica, voy a marcar el número 2. Si tiene 2, voy a marcar el 3. Si tiene 3, voy a marcar el 4. Y si tiene más de 3 características especiales, que es algo muy particular, voy a marcar el 5. Me estaba acordando también en Coiba, en Panamá. Estuvimos haciendo una evaluación de paisajes costeros allá. Todas las playas del Parque Natural Coiba las estuvimos evaluando, su paisaje, y me acuerdo mucho de un pequeño callo, Isla Coquito se llama, ese callo y la playa, y era increíble cómo en un callo tan pequeño podía tener un acantilado que tenía un acantilado hecho pequeño, o sea, en altura no tuvo un valor muy grande, pero en características especiales sí, porque tenía dos tipos de estrato diferente, uno era rojo, el otro era negro, pero además estaba vegetado y además tenía unas fracturas. Era realmente espectacular ese acantilado. Bueno, pasemos de los acantilados a hablar de las playas. La playa, ¿cierto? En realidad es una de las geoformas costeras, pero en esta foto, por ejemplo, que es en Galápagos, en Ecuador, aquí vemos, está la playa, pero también vemos una plataforma rocosa de fondo, e incluso podemos ver algún tipo de acantilado también al fondo. Entonces, ¿qué evalúo yo en las playas? Bueno, en las playas, lo primero que yo debo mirar es el tipo de material. Las playas, ante todo, son sedimentos no consolidados que han sido acumulados por la fuerza del oleaje. Esa es la definición, digamos que más clásica de playa. Pero resulta que hay muchos tamaños de sedimentos. Yo puedo tener desde playas que están conformadas por pequeñas rocas, por ejemplo en Canadá, en Nueva Escocia, que tiene una geología impresionante, muy diversa, tiene las mareas más grandes del mundo, más de 16 metros de carrera de mareas, impresionante. Bueno, hay playas que tienen finos, que son muy, muy, muy fino, sería el valor 2, ¿cierto? Prácticamente es casi arcilla las playas, pero también hay otras donde lo que tengo son piedras del tamaño de 20, 30 centímetros, y toda la playa está con unas piedras redondeadas por toda la fuerza del oleaje. Entonces eso me va a cambiar el valor. Entre más cerca a ser arena, mayor va a ser su valor, porque a la gran mayoría de personas preferimos ir a una playa donde haya arena
que donde haya gravas o donde haya estas rocas, o de hecho lo que menos suele gustar es donde haya limos. Y pues un valor 1, ¿cierto? O sea, el mínimo sería donde pues simplemente no hay playa. En ese sector costero no tengo playa. Luego viene el ancho de la playa. No es lo mismo una playa ancha que una playa angosta. Entonces, pero resulta que una playa demasiado ancha tampoco es muy atractiva a nivel paisajístico. Y eso nos suele pasar mucho donde hay mareas muy grandes y a veces la playa se extiende kilómetros. Entonces, el ideal de la playa es entre 50 y 100 metros de ancho. Ese es el ideal. Recordemos que no es importante que seas 49 o no cambia si es 40, en este caso 51 o 99 entran en lo mismo, porque no lo medimos, no es que vayamos allá con un metro y lo midamos, no hacemos una estimación y con esa estimación decimos, bueno, esta playa tiene entre 5 y 25 metros, es bastante angosta, entonces es valor 3, no tiene entre 25 y 50, entonces es valor 4. Está entre 50 y 100, es valor 5. Tiene más de 100 o tiene menos de 5, no, es valor 2. No hay playa, simplemente pues es valor 1. Y luego el color de la arena. El color de la arena es muy importante. De hecho, estamos justo por publicar con varios de los colegas que seguimos trabajando este tema en conjunto como equipo de Coastal Scenery. Ahí están, por ejemplo, el profesor Enzo Pranzini y el profesor Giorgio Anfuso. Estamos en este momento trabajando en un artículo sobre la mineralogía con un par de colegas de la Universidad de Cádiz que hicieron un trabajo fenomenal sobre la mineralogía de la arena en Cuba. Y ahí volvió a surgir el tema del color de la arena, la importancia que tiene el color de la arena, porque a nosotros nos gusta más la arena cuando es blanca o es dorada. Eso es un valor de 5. Pero si la arena es más oscura, ¿cierto? Digamos que es blanca, pero como amarilla, ¿cierto? Pero ya no es brillante, entonces viene a ser 4. Cuando es más grisácea, viene a ser 3. Cuando es oscura, viene a ser 2. Y cuando no hay arena, pues simplemente es 1. Entonces, el color de la arena es clave. Yo les invito a que miren este tema del color de la arena. Los que están en la comunidad de Telegram, escríbanme y les puedo pasar incluso artículos que tenemos publicados. De hecho, en el año 2015, de 16, hicimos la evaluación de 100 playas, del color de la arena, 100 playas en Cuba, y sacamos un póster con las 100 playas y el color de la arena de las 100 playas. Un póster maravilloso que hizo Enzo, una cosa maravillosa. Yo les puedo pasar el PDF con el póster de esos 100 playas y es una cosa espectacular. Bueno, pero avancemos, que son muchas las que tenemos y se me pasa el tiempo conversándoles de cada tema. Hablamos de los acantilados, hablamos de la arena, pero además hay una geoforma que casi nunca le prestamos atención, pero que es muy importante, que son las plataformas rocosas. Esta foto me encanta, esta foto es en el Pacífico mexicano, de fondo de un hotel que me parece que era el Paradisus, puedo fallar, pero esto es en Nayarit, y a mí me encantó la foto porque es súper evidente las 3 geoformas. Ahí vemos la playa de fondo, el acantilado al lado y esa plataforma rocosa donde estaba sentado nuestro turista, ¿cierto? Ahí admirando el mar. Y me parece que es clarísimo qué es una plataforma rocosa. Una plataforma rocosa es un saliente rocoso, ¿cierto? Es una porción expuesta de suelo, ¿cierto? Tipo rocoso, pero que es plana. Es plana o con una mínima inclinación, de manera que no es el acantilado. Pero veamos un poco más cómo se evalúa. Bueno, lo primero que se evalúa es esa pendiente, precisamente. Normalmente son horizontales, ¿cierto? Pero pueden tener algún tipo de inclinación. Entonces, cuando la inclinación es mayor a 20 grados, entonces tiene la máxima calificación, porque no es un acantilado, pero sí da mucha más esa sensación de que se puede ver. Además, cuando cambia la marea, se logra identificar más. Entonces, la máxima calificación va a tener cuando es más de 20 grados esa plataforma, y los otros valores van descendiendo de acuerdo con la estimación. Cuando es casi plana, que es menor a 5 grados, entonces tiene un valor de 2, y si es de 5 a 10 grados, valor de 3, de 10 a 20, valor de 4. Aquí, como ustedes se pueden ir dando cuenta ya en este momento, hay que estar muy entrenado para poder evaluar paisajes costeros. Por eso esto se llama un método experto. El objetivo es que yo la primera evaluación la voy a hacer muy regular, en el sentido de que no va a ser muy preciso, pero cuando yo llevo 50 evaluaciones ya tengo más precisión, y cuando llevo 100 ya soy mucho mejor. Algunos evaluadores como Enzo Pranzini, como Giorgio Anfuso, incluso en mi caso,
Nosotros hemos evaluado más de 500 playas, o más de 500 paisajes costeros. Luego, se esperaría que tuviéramos un mayor nivel de precisión en nuestra estimación. No obstante, sigue siendo subjetivo y para eso está la lógica difusa de que les contaré en la clase 3. Entonces, primera cosa que evalúo en la plataforma, su pendiente. Segundo, la extensión de esa plataforma. No es lo mismo una pequeña plataforma rocosa que apenas sale, ¿cierto?, de la playa o normalmente están en los extremos de la playa. Hay casos particulares como una playa que me encanta, una de mis favoritas en el Parque Natural Coiba en Panamá, que de hecho, como llamamos esa playa, porque algún día les contaré sobre la experiencia en el Parque Natural Coiba, ese proyecto con Coiba IP que es así espectacular. Vamos a publicar un catálogo de paisajes costeros de Coiba, pero hay una playa que nos tocó nombrar muchas de esas playas porque no tienen nombre. Y una de ellas la llamamos Arroyo Rocoso y otra la llamamos Roca en Medio, precisamente porque la plataforma rocosa que estaba en la mitad de la playa, ¿cierto? Está la arena en los dos lados y en el centro hay una plataforma rocosa muy interesante. Pero aquí en la extensión va a depender de qué tan extensa es. De nuevo, estos valores son estimaciones, menos de 5 metros, de 5 a 10, de 10 a 20, más de 20. Entre más extensa sea la plataforma rocosa, pues más atractiva es visualmente. Luego viene la rugosidad de la plataforma. Y esto es bien, digamos que difícil de evaluar en el sentido de que necesita mucho entrenamiento y conocer muchas costas. Evidentemente, la mejor forma de entrenarse es visitando muchas playas, pero no todos pueden tener la oportunidad de visitar cientos de playas. Hay otra forma de evaluarlo y es mirando muchas fotos de muchos lugares. Así que yo les invito que al menos comiencen haciendo su entrenamiento visual, mirando muchas fotos y evaluándose. Miren fotos, digan, esta plataforma, qué tan larga puede ser, qué pendiente puede tener, qué rugosidad puede tener. ¿Y qué sucede? Que entre más smooth, ¿cierto? El término en inglés, ¿cierto? Entre más lisa sea, más atractiva es, porque nos da esa sensación. De hecho, la número 2, que es la que, ahí está, estos son términos británicos, porque la mayoría de estos términos geomorfológicos los colocó Alan Williams, que era el geomorfólogo que acompañó a Eisenergin, que es la creadora del método, ahí. Entonces, por eso la mayoría de los términos son en inglés británico. Distilling gauge, en realidad la pronunciación británica no se me va muy bien. En español hay un término que a mí me gusta mucho, que le dicen los cubanos, lo llaman diente de perro. Sobre todo esto se da en arrecifes, porque los arrecifes tienden, o en rocas calcáreas que tienden a erosionarse mucho más fácil con la fuerza del oleaje, y entonces quedan como una superficie muy, muy rugosa, normalmente con filos que sí, bueno, a mí mismo me ha pasado caminando sobre esto, que uno se descuida, va en sandalias, se resbala y se corta directamente, se puede hacer cortadas muy, muy serias, muy graves. Por eso lo llaman diente de perro. Y esto es menos atractivo visualmente que cuando yo tengo, como vemos ahí en la foto, la que yo les mostraba de México, cuando uno tiene una plataforma rocosa que sea mucho más lisa. Entonces, entre más lisa, mayor va a ser su valoración paisajística. Y bien, con esto hemos salido de los factores o los atributos naturales que están vinculados a las geoformas. Pero resulta que son 18 y apenas llevamos 9. Entonces, ¿en qué consisten los otros? Entonces vamos a mirarlos. Entonces, vamos a mirar el primer grupo de 3, ¿cierto? Las dunas, los valles, la forma de relieve. Esta foto es de otra de mis playas favoritas. Esto es en Buritaca, en el Caribe norte colombiano, en la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña más alta del mundo, porque desde la cima a 5.900 metros sobre el nivel del mar hasta la base, a 6.000 metros, tiene más de 11.000 metros de altura. Desde ahí ustedes pueden ver, desde esa playa Buritaca, ustedes a 30 grados de temperatura, ustedes pueden ver la nieve. Espectacular. Los invito a ver Buritaca, pero hablemos un poco de estos parámetros. Yo coloqué esta foto por el valle que hay ahí. Pero primero hablemos de las dunas. Recuerden, si tienen preguntas, colóquenlas en el chat de YouTube y ahora las resolvemos al final. Las dunas, ¿qué son las dunas? Para muchos puede ser una geoforma, ¿cierto? Un ecosistema conocido, pero para muchos también puede que sean extrañas. En realidad las dunas, que suelen estar vinculadas
la inmensa mayoría de las veces con playas, son acumulaciones de arena formadas por el viento. Y esa es la clave. La clave de la duna es el viento. Entonces, el viento sopla la arena, la va acumulando, pero la acumula cuando hay ciertas barreras físicas, normalmente vegetación, y entonces forma las dunas. Resulta que las dunas se van formando con las décadas, ni siquiera los años, con las décadas y los siglos, y entre más dunas tengo, más atractivo suele ser una playa, precisamente porque me da más sensación de naturalidad y me da esa sensación de poder estar en un lugar que tiene lo que nos gusta de la playa, ¿no? Que está ese color claro de la arena, entonces me siento como en la arena, me siento con el mar y la duna da esa sensación. El gran éxito urbanístico de Varadero es que a partir de la ley de costas que tienen en Cuba desde el año 2000, todos los hoteles, todos los mega hoteles, porque hay mega hoteles, están detrás de la duna. Y eso hace que los visitantes a esas playas, cuando están en la playa, no ven esas construcciones que dañan el paisaje, es uno que ve en la duna, pero al lado tienen la piscina, tienen todo lo que tiene un hotel, pero no está afectando el paisaje. Digamos que ese es el gran éxito que han tenido allá y lo que se ha querido replicar en otros países. Pero todo depende de las dunas. Entonces, una cosa es que, bueno, el caso número uno para evaluarlo es que no hay dunas, simplemente no existe la duna. Es muy común en muchas playas, bien sea porque se han destruido por la urbanización o simplemente porque no la hay. Vuelvo a Coiba, en Panamá. Muchas, pero muchas de las playas que hay allá, hasta el límite del agua está vegetado. Entonces, en realidad, el ancho de la playa es muy, muy corto y no alcanza a ver dunas porque inicia la vegetación, ¿cierto? Y suelen ser áreas de manglares o directamente inicia la montaña. Entonces, esto sería un valor uno, no hay duna. Cuando hay dunas remanentes, es decir, que ahí hubo dunas, ¿cierto? Pero ya o bien se estabilizaron y ya no se mueven, ya no son acumulaciones que genera el viento, pero ahí había una duna o se urbanizó ligeramente encima, pero todavía se ve que ahí queda un resto de una duna. El valor 3 es la duna que llamamos primaria o la duna frontal. Sí hay una duna, pero solo hay esa duna, la frontal. El 4 es que tengo un segundo cordón de dunas, no solo tengo la primera frontal, sino tengo la segunda. Y el valor 5 es cuando hay una gran cantidad de dunas, ¿cierto? Entonces yo veo dunas y dunas. Recuerdo mucho una vez en Chile, cerca de Valparaíso, que hay más de 1 kilómetro de dunas. O sea, es todo un campo dunar enorme, enorme, enorme. Tengo ganas de conocer más Perú y poder, porque sé que ahí está el desierto y también hay muchas dunas. Me acuerdo esta de Chile, que hay una gran cantidad de dunas y es bien, bien bonito como se ve todo este campo dunar. En Argentina también les suelen llamar a estas áreas de dunas no se me fue el nombre. Bueno, si hay alguien de Argentina que vi a alguien conectado, nos recuerda el nombre, no son marismas, es algo también con M. Bueno, si me acuerdo, les digo cómo se llama. Cuando hay los médanos, ya me acordé, los médanos. Entonces, todos los médanos, también todo ese cordón de dunas que hay. Eso es 5. Ahora, después de las dunas, también evaluamos los valles, porque a nivel paisajístico es muy bonito cuando llega un río. Yo les mostraba el caso de Buritaca, que será el valor 5, porque eso depende del ancho del río. Entre más ancho sea el río, pues mayor va a ser el valle normalmente y más atractivo visualmente va a ser. Entonces aquí vemos, por ejemplo, mayor de 4 metros, ¿cierto? Viene a ser como este de Buritaca, y si es de 1 a 4 metros vendría a ser 4. Si es de menos de 1 metro, sea un pequeño arroyo, o podemos llamarle quebrada, según el país, como le podemos llamar, ¿cierto? Un pequeño riachuelo, viene a ser 3. Si es que había un río, pero está seco ya, o sea, es un valle seco, tiene un valor de 2, no importa lo ancho que fuera o haya sido, pero ya está seco, no es igual de atractivo, y pues si no hay, es 1. Aquí también quiero contar de una playa en Chile, también cerca de Valparaíso, en el cual ahorita no me acuerdo el nombre de la playa, pero uno baja por una montaña con el vehículo, baja, es una cosa increíble, y llega uno y ve, además de la montaña enorme, impresionante, ve llegar ese río allá, es otra playa impresionante, es su paisaje. Un poco urbanizada en este momento, bueno, yo estuve allá en 2021, 2020 de hecho, pero seguramente que se puede recuperar ese paisaje. Y ahora hablamos del relieve. Y el relieve me unió bien el ejemplo de Chile, porque ahí sí que lo que le dio un valor enorme fue el relieve, porque el relieve es, ¿cierto?, la forma que tiene el terreno. ¿Qué tan montañoso podemos decir que es el relieve? Entre más montañoso, más particular y más
espectacular es el paisaje. Entonces, si es montañoso, como ese que les contaba yo a ustedes de Chile, ¿cierto? Que uno ve la montaña ahí misma y la ve enorme y ve grandes picos, eso es 5. Si es altamente ondulado, como lo que yo les mostraba en Buritaca, en esa foto, que se veía al fondo, similar a como ven ustedes la imagen que nos colocaron ahí en el libro, ¿cierto? Eso viene a ser 4. Si tiene algunas colinas que se logran ver desde la playa, eso es ondulado. Si es simplemente plano, viene a ser 2. Y si no es visible, o sea, por ejemplo, aquí como en la foto que vemos ahí, está tan cerca el acantilado que yo no logro ver. Ese es un ejemplo de no visible. Otro ejemplo de no visible es que está tan construido, tipo Balneario Camboriú, en Brasil, ¿cierto? Por ejemplo, en Boca Grande, en Cartagena, en Colombia, que hay tantos edificios tan altos, tan encima de la costa, que ya no veo el paisaje. O sea, ya no logro ver el relieve, eso viene a ser un valor de 1. Hemos visto las dunas, hemos visto los valles, que en realidad son los ríos, y el relieve. Pero hay otros 3 parámetros físico-naturales. Uno de ellos es quizás el más rápido de medir, porque es la marea. La marea se divide en 3 grandes grupos: micro, meso y macro. Micro es que la marea de la altura vertical, ¿cierto? La carrera de marea que llamamos. Entonces, en el punto, cuando vemos una tabla de mareas, esa es la tabla de marea, ¿cierto? Esa es la altura vertical que cambia. Del momento de más alta marea, menor marea. Ahí tenemos un curso, de hecho tenemos 2 cursos, un curso nivel explorador y un curso nivel experto sobre dinámica costera. Y ahí nuestra profesora Teresa Vera nos cuenta todo sobre las mareas, cómo se dan, qué consiste, qué tipos de mareas hay, etcétera, etcétera. Luego yo no les voy a contar mucho de mareas, ahí tenemos el curso, pero a nivel de paisaje, si la marea es menor a 2 metros, es el mejor escenario. Y el peor escenario, el que daría valor de 1, es mayor a 4 metros, es decir, macromareal. ¿Y esto a qué se debe? Que cuando baja la marea cambia muchísimo el paisaje en las playas macromareales, y entonces se pone muy extensa la playa. La mayoría de las veces además es muy homogénea, pierde la diversidad, y en general a las personas les gusta más cuando el mar está muy cerca a la arena, que cuando está muy lejos y no logramos casi ver ese contacto entre la tierra y el mar. Entonces aquí, de acuerdo a qué tan grande es la marea, va a ser esa evaluación: 1, 3 o 5. No existe ni 2 ni 4. Es o 1 o 3 o 5. Yo no puedo colocar ni 2 ni 4 en la planilla. Luego viene uno de los que yo suelo explicar de elementos paisajísticos como todo aquello que no he medido antes a nivel de geoformas. Los elementos paisajísticos son esas formas distintivas, diferentes, que se relacionan con todo tipo de procesos geomorfológicos, bien sean erosivos o depositacionales: penínsulas, cabos, bahías, cuevas, arcos, bueno, todo ese tipo. Y se califican de acuerdo al número de elementos presentes. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí este blowhole, ¿cierto? Un hoyo soplador. Hay uno muy, pero muy famoso en las islas del Caribe colombiano, en el Caribe central, se llama el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, San Andrés Islas. En la isla de San Andrés hay eso. El hoyo soplador es quizás uno de los lugares emblemáticos de la isla. Y en realidad, ¿qué es? Una plataforma rocosa por la cual entra el oleaje por la parte debajo de la plataforma, y como tiene unos hoyos, cuando llega a la fuerza del oleaje, pues sale volando, ¿cierto? Se ve como si saliera volando agua. Eso se llama un blowhole o un hoyo soplador. Eso, por ejemplo, es muy atractivo. Pero también puede ser que haya, por ejemplo, lo que se llaman stacks, ¿cierto? Que son como si fueran esas columnas que tenemos nosotros, que se ven dentro del agua. O si tenemos también cavernas, si tenemos también tómbolos, o sea, cualquier otra geoforma que le dan protagonismo, y que muchas veces hay uno muy famoso también en el Pacífico colombiano, en la playa de Tumaco, que le llaman el Quesillo. Es un pequeño islote justo enfrente de la playa del Morro, un pequeño islote que, de hecho, como está cortado por la erosión, se ve la roca muy clara, parece un queso, por eso lo llaman el Quesillo. Antes, de hecho, había en esa misma playa un arco. El arco hace 2 o 3 años, se derrumbó por el misma razón y se perdió un gran atractivo turístico de esa playa de Tumaco. Pero eso, de hecho, ahora, debido a ese colapso del arco,
perdió uno de esos elementos paisajísticos, porque lo que yo hago en la playa es que voy y los cuento. Hay uno, el quesillo, dos, el arco. Bueno, entonces coloco dos, coloco valor 3. Es decir, yo llego y digo, aquí tengo 3, entonces como tengo dos elementos paisajísticos, le coloco el valor de 3. Y así los cuento y miro de acuerdo a ese valor que encontré, cuál sería el valor. Continuemos. Las vistas. Las vistas se refiere a la amplitud de visión que tengo yo. Y esto se debe a que en general nos gusta mucho más ir a una playa que es abierta a la visión a una playa que es muy cerrada. De nuevo, esto es cuestión de gustos. Esto no es que a todos nos guste lo mismo, pero a mí, por ejemplo, me gusta que esté solo abierta en un lado, como esa foto que vemos ahí, porque me gusta mucho el contraste de la montaña llegando por los dos lados con solo una pequeña ventana hacia el mar. Pero en términos generales, esa es mi percepción, pero no la percepción de la mayoría, de acuerdo con el método este que se creó. Es un método científico, o sea, es un método basado en todo un método que llevó a concluir que lo que más le gusta a las personas es ojalá que esté abierto en los 4 lugares. Entonces, de acuerdo a qué tan abierto está, si está abierto a un lado, le doy un valor 1, si está abierto a 2, le doy 2, si está abierto a 3, le doy 4, si está abierto a 4, le doy 5. Bueno, ¿y cómo lo mido? En general, cuando estoy en campo, a mí me gusta decir que hay que tomar cuadrantes de 90 grados. Si se ve menos de 90 grados, es una vista. Si se ve menos de 180, son 2 vistas. Si se ve menos de 270 grados, son 3 vistas. Si se ve más de 270, son 4 vistas. No tiene que ser necesariamente 360 grados, más de 270 grados. Aquí también nos estamos dando cuenta que la evaluación de paisaje es una evaluación de 360 grados, no solamente de lo que se ve hacia el mar, no lo que se ve hacia el mar y lo que se ve hacia tierra y lo que se ve hacia los lados. Pero entonces aquí la vista es qué tanto mar veo. Definámoslo, qué tanto mar logro yo ver cuando estoy en la playa sin mirar a 360 grados. Vámonos con los 3 últimos. Yo sabía que esta clase iba a ser larga, la primera, las otras 2. La segunda va a ser un poco más corta, la tercera es bien densa en términos de matemáticas, así que quizás me tomo un tiempo para explicarles algunos detalles, no demasiado, pero algunos detalles. Pero vamos a terminar con los últimos 3 parámetros físico-naturales, que están muy ligados, 2 de ellos, a la vegetación. Esta foto, de hecho, es en un archipiélago en el Caribe central colombiano, en las Islas del Rosario, que es un parque natural espectacular, y aquí vemos este interesante juego de vegetación con mar y con paisaje que me parece bonito. El elemento número 16 es el color y la claridad del agua. ¿Qué sucede? Y esto es quizás uno de los atributos más importantes del paisaje costero, y es de qué tan clara y qué color tiene el agua. Cuando es de color turquesa, de hecho a mí pronunciarlo en inglés siempre me ha dado mucho trabajo, pero cuando el agua es de color turquesa es lo mejor. Cuando es muy clara es turquesa, normalmente la suelen llamar las playas del Caribe. En CIF Playas tenemos un canal de Telegram que se llama Playas Recomendadas. Todos los días estamos colocando ahí noticias que se publican en la prensa sobre playas que recomiendan alrededor del mundo para visitar. Y es muy común, sale con mucha frecuencia, con mucha recurrencia, una noticia en Argentina de la playa argentina que parece del Caribe, o la playa argentina, la playa caribeña que está en Argentina. Así es, suelen colocar. La he visto repetir mucho durante todo el año anterior esa noticia, y la llaman la playa caribeña simple y llanamente porque el agua es turquesa. Entonces veamos la importancia del color del agua y cómo nos remite. Recordemos que el paisaje es un asunto perceptual, cultural, social, espiritual, emocional. Entonces nos refiere solo el color del agua y el color de la arena. Veamos la arena blanca o dorada con el color del agua transparente turquesa, ya nos refiere al Caribe o al sudeste asiático, depende de cuáles sean nuestros referentes de viaje. Entonces el color del agua se va a evaluar de acuerdo al color que tengan, va a tener mayor o menor valor. El mayor valor es cuando es turquesa y muy clara. El valor 4 es cuando el agua tiene un color azul, que es claro o oscuro, todavía es azul, pero no es turquesa. El valor 3 es cuando el agua tiene un color gris o un color azul, pero muy, muy profundo, o un color verde, ¿cierto? Pero decimos un verde azulado, ¿cierto? Pero son colores que tienen menos brillo.
El valor 2 es cuando la playa tiene un color como un azul lechoso, ¿cierto? O cuando es opaca, cuando el color del agua no es muy brillante. Y el valor 1 es evidentemente cuando el agua es de color marrón, sobre todo aguas que tienen una alta cantidad de sedimentos, o sea, no son transparentes en lo absoluto, sino tienen muchos sedimentos suspendidos. Entonces, eso hace, sobre todo donde llegan ríos muy grandes, pasa en el Caribe colombiano, donde está ahora Valentina, ¿cierto? En el Golfo de Urabá, ahí llega el río más caudaloso del mundo, el río Atrato, que eh, bota una cantidad de agua increíble, o sea, increíble sobre un pequeño golfo, y el agua suele ser normalmente de color marrón. Entonces, claro, eso le castiga mucho, porque en general a las personas les gusta más ir a playas que tengan colores azules el agua que a que tenga, que da la sensación de que es sucia. En realidad no está sucia, simplemente tiene sedimentos, pero no da esa misma confianza. Vamos con la vegetación o la cobertura de vegetación, también podríamos llamarlo. Entonces, la cobertura de vegetación es que entre mayor sea la vegetación y más crecida sea esa vegetación en términos de, eh, digamos, de madurez de la vegetación que tenemos ahí, pues más nos va a gustar. Entonces, ¿cuál es el peor caso? ¿Cuándo le colocaría yo uno? Cuando prácticamente no hay vegetación. Decimos cuando menos del 10% el área terrestre de ese paisaje tiene vegetación. Bien porque está deforestado, bien porque son campos de agricultura, o bien porque está urbanizado. Y debe ser vegetación natural. Aquí no hablamos de sembrar palmeras, no. Si prácticamente no hay vegetación natural, es uno. Si tenemos más del 10%, entonces depende del tipo de vegetación. Si la vegetación es sobre todo vegetación baja, entonces decimos algo, pastos, algún tipo, digamos que más que el pasto en sí mismo, es más cuando tenemos pequeños arbustos, normalmente de colores, como vemos ahí, de secos, ¿cierto? Entonces no da esa sensación de vegetación verde así exuberante. Eso es un valor de 2. El valor de 3 es cuando tenemos praderas, ¿cierto? Y sobre todo relacionado con lagunas costeras o con marismas o con manglares, como lo queramos llamar, pero cuando hay esa mezcla de vegetación ligada a un cuerpo de agua salobre o dulce, ¿cierto? De agua fresca o agua salobre. La diferencia grande es que aquí la vegetación es mucho más verde que en la 2, ¿no? Que era baja también, pero era menos verde. Entonces le coloco el valor 3. El valor 4 es cuando ya tengo yo árboles, ¿cierto? Y tengo árboles, tengo arbustos, están relativamente maduros, ¿cierto? Pero no es totalmente un bosque, porque ese es el valor 5. El valor 5 es cuando está solo árboles maduros, o sea, cuando yo lo veo hay una vegetación exuberante y todos esos árboles son árboles que llevan ahí mucho tiempo. Se ve mucho en Nueva Escocia, por ejemplo, en Canadá, en la zona del Atlántico, hay una zona en la costa oriental que está lleno de árboles, pinos, árboles de maple, que se ve absolutamente, es un escenario totalmente verde. En Coiba, por ejemplo, como es un parque natural, también una vegetación impresionante. Entonces, a eso le daría yo el valor de 5. Vamos con el último, restos de vegetación. Los restos de vegetación es casi que la interfase hacia los parámetros o los factores humanos que vamos a ver en la clase 2, ¿cierto? Pero lo incluyeron los creadores del método como parte de los elementos naturales, porque tener restos de vegetación en la playa no es un asunto, no es contaminación, porque se parte que esa vegetación que llegó ahí, si no estuviera el ser humano, igual iba a llegar ahí, porque es natural. De hecho, buena parte de esa vegetación, hay esquemas de certificación como Bandera Azul que prohíbe quitar las algas de la arena, a menos que estén causando un problema de salubridad. ¿Y esto es por qué? Porque muchos organismos viven y dependen de esos restos de vegetación. Ahora, ¿qué pasa? Que a nivel paisajístico, a nosotros nos gusta donde no haya ninguna. Entonces, esta evaluación paisajística tiene ese dilema, ¿cierto? Porque finalmente el valor 5 es cuando yo no tengo nada de vegetación, pero una buena gestión de la playa no es quitar la vegetación natural. Luego, en realidad, una playa sana sería más una playa con nivel que calificaría yo como 3 o como 4. 3 es que hay acumulaciones, en algunos lugares hay parches
de vegetación, algas marinas o pastos marinos que se acumulan ahí porque los trae la deriva litoral, los trae el oleaje o quedan después de que baja la marea. Esos 3. Si hay solo uno que otro resto de vegetación es 4, pero si tengo toda la línea, ¿cierto? Toda la línea se ve que está continua una línea de vegetación, eso sería el valor 2. Y si es continua y es muy alta, ¿cierto? A veces bancadas, se les suele llamar bancadas de algas o de pastos marinos de más de 50 metros de alto, o nos pasa mucho en Colombia, tanto en el departamento del Atlántico, que es donde llega el río Magdalena, que es el río más importante en Colombia, que atraviesa el 70% de las áreas pobladas del país, y viene lleno de troncos, o vuelvo al Golfo de Urabá, donde viene el río Atrato, que hay una alta deforestación, 700, se han calculado que 700 toneladas diarias de troncos y de vegetación gruesa llegan al Golfo de Urabá cada día. ¿Y dónde terminan? Pues en las playas. Eso no se ve nada bien, se pierde mucho de su atractivo paisajístico, y eso entonces lo calificamos como 1, porque es continuo y es muy alto. Y bueno, eso era lo que les quería contar. Como digo, yo sabía que hoy me iba a alargar un poco porque era mucho tema, pero me alegra saber que todavía tenemos muchas personas conectadas, y igual ustedes pueden ver luego nuevamente esta clase, queda aquí en YouTube, la pueden mirar, tomar sus apuntes. Para recomendarles el día de hoy la bibliografía, principalmente a los 2 creadores y los mismos investigadores que coloco ahí. Está Aysen Ergin. Ella es ingeniera civil, ingeniera de costas de Turquía, y fue la creadora realmente de este método, en conjunto con Alan Williams, que pues ya falleció. Ya extrañamos mucho a Alan, en realidad, ya hace 2 años. Él falleció, pero dejó un legado enorme, entre ellos este método. Ellos 2 crearon el método, y por eso la bibliografía que les recomiendo es el artículo inicial de Aysen en el año 2004, cuando creó el método, el artículo del 2006, cuando explica cómo apreciar y evaluar con el método, y el artículo de Alan, el que de hecho también estoy vinculado yo, además de otros 3 colegas, que está en la enciclopedia costera, en que está la definición de qué es coastal scenery, que es el paisaje costero. También les dejo ahí en la cibergrafía una charla en la que tuve la oportunidad de dar con la Sociedad Geográfica de Colombia, en que les cuento sobre las playas del Urabá Darién, que hoy les he contado tanto en la clase, por eso lo coloqué ahí, y ahí les cuento sobre una guía que hicimos y una expedición costera que hicimos a todas las playas y paisajes del Caribe sur de Colombia. Y eso es por ahora, así que quedo atento a sus preguntas. Estamos como cortitos de tiempo, Valentina, pero no sé, creo que al menos un par de preguntas, si tenemos, podría contestar. Hola, profe. Sí, aquí en el chat tenemos algunas preguntas, así que vamos a iniciar. Orlando Cavedra dice: saludos desde la UCB, Caracas, Venezuela. Una pregunta: ¿por qué no miden los parámetros morfométricos y sedimentarios de las playas? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Tenemos que morfométricos se miden lo que es que no métricos, se miden geomorfológicos, y no se miden los sedimentarios, porque aquí volvemos a esa introducción. Lo que interesa en este método es lo visual. Este no es un método para determinar si la playa se está erosionando o no, por ejemplo, para lo que nos serviría poder determinar ese balance de sedimentos. Tampoco es interés de este método, o de la evaluación de paisaje en general, no solo de este método, sino en general de evaluar el paisaje, si está cambiando o no está cambiando. Este método es una foto. Las playas son el paisaje más fotografiado del mundo, lo decía Víctor Yepes, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Entonces, lo que nosotros hacemos con este método es tomar una foto de 360 grados de la playa, ¿cierto? Nos tomamos nuestra foto mental, y a partir de eso decimos qué tanto me gusta o no. Entonces, en realidad, yo no estoy mirando si la playa era más ancha o no, o si va a ser más angosta o no, que es la erosión. O yo no estoy mirando si las dunas están cambiando o se están moviendo. Aquí lo que estoy evaluando es esa foto únicamente. Entonces, lo que nos interesa es que sea el momento actual. Y lo segundo, y es muy clave, igual lo voy a comentar en la tercera clase, además, como es un método experto, también busca que sea un método muy rápido y muy expedito y económico, en el sentido de que en realidad, ¿cuánto vale aplicar este método? En realidad, visitar la playa, visitar el lugar. Yo voy allá,
hago mi visita, eso lo voy a contar en la tercera clase, pero hago mi visita, apunto mis valores y lo aplico por el método de lógica difusa y ya tengo el método. En realidad yo en media hora, claro, con mi experticia, pero yo en media hora evalúo una playa. Cualquier otro método morfométrico de análisis de sedimentos requeriría equipo, requeriría un equipo, etcétera, un equipo de trabajo, etcétera, y eso dificultaría el método. E insisto, igual no estamos midiendo exactamente eso. Gracias. Continuando con la pregunta de Orlando, también decía, si no levantan los parámetros morfométricos, entonces, ¿cómo estandarizan los valores de cada variable para evitar la subjetividad del evaluador? Excelente. Eso lo voy a contar en la clase 3. Solo les voy a dar una introducción básica a la respuesta, porque si no les tendría que dar toda la otra clase y ya llevamos mucho más del tiempo normal de estas clases de curso experto. Pero en términos generales son dos elementos centrales. Lo primero, este método que tiene esos valores, recuerden que este método es una tabla. Cuando yo voy a campo, ustedes van a campo, yo espero que ustedes se certifiquen con el curso y puedan volverse evaluadores de paisajes costeros. Entonces, imagínense ustedes de evaluando el paisaje. Ustedes van a la playa y ustedes van a ir con una tabla que tiene 26 parámetros, ¿cierto? 26 atributos y 5 columnas, ¿cierto? En las filas están los 26 atributos y en las columnas están los 5, un valor de 1 a 5. Y en cada celda da ese escenario. Para llegar a tener esos escenarios, ¿cierto? Esos 26 por 5 diferentes escenarios, se hizo todo un trabajo en el año 2004, eso es lo que cuenta ese artículo del 2004 que les comentaba, en que nos muestran toda la cantidad de encuestas que hicieron en diferentes países, cómo normalizaron esos datos para poder estandarizar esos valores. Esa es la primera parte. Pero la segunda parte, y aquí la palabra clave es la subjetividad. Por eso, de nuevo, yo inicié con el asunto de el paisaje es un asunto perceptual. Entonces, la subjetividad se reduce por medio de matemáticas. Hay un método que no es muy conocido en general para quienes trabajan en matemáticas o quienes trabajamos en ingeniería, quizás un poco más, que se llama lógica difusa. Y a partir de esta lógica difusa, yo les invito, de hecho, a que quienes estén conectados y conectadas ahora, busquen ahora qué es la lógica difusa, en qué consiste, etcétera, que yo les voy a hablar en la clase 3 el viernes, para quienes están viendo esto en la transmisión en directo, les voy a contar de la lógica difusa y van a ver ustedes la magia, porque en realidad parece magia, la magia que hace esto de la lógica difusa, porque reduce la subjetividad muchísimo. Tanto la reduce que nosotros hemos tenido decenas, eso se los voy a contar mañana en el tema de en la historia del libro de Springer, pero hemos tenido decenas de debates entre el equipo de trabajo y siempre al final llegamos a la misma conclusión. Estemos muy de acuerdo o no con esos rangos, al final el resultado, todos quedamos de acuerdo en que sí, esta playa es clase 3, o sí, esta playa es clase 1 o esta playa es clase 4, porque al final esa lógica difusa logra reducir la subjetividad al punto de que el resultado final, que es lo importante al final en esta evaluación, está cercano a lo que la gran mayoría de las personas consideran como un paisaje que tiene un alto valor paisajístico o no. Gracias, Camilo. Y voy a finalizar con otra pregunta. Ajá. ¿Qué estrategias se implementan para la conservación y recuperación de estos paisajes de playa? Eso es como la pregunta anterior era casi toda para ser resuelta en la clase 3. Esta pregunta va a ser para casi toda resuelta en el próximo curso, en realidad, que es el de certificación de paisajes costeros. Porque, bueno, hay muchísimas medidas que se pueden tomar, pero no son fáciles de tomar porque en la gran mayoría de países, sobre todo en América Latina, que es para quienes están dirigidos estos cursos principalmente, también en España, que también hablan castellano, ¿cierto? En todos nuestros países las playas son bienes de uso público, es decir, yo como individuo no puedo tomar acciones, entonces debe entrar siempre el gobierno, la diferente entidad, y lo ideal es que también se vinculara la sociedad civil a ello. Entonces eso es todo un mundo de cómo poder gestionar el paisaje. Esto lo vamos a ver en el curso que vamos a tener a comienzos de febrero sobre certificación de paisajes costeros, porque una de las estrategias es certificando el paisaje.
pero certificar el paisaje no es ir allá y colocarle un sello. Certificar el paisaje es todo un proceso que va muy ligado a la gestión de ese paisaje. Así que las respuestas se las doy en el próximo curso porque hay muchísimo para hablar de esto. Muchas gracias, Valentina. Gracias a usted, profe, por su tiempo y contestarnos estas preguntas. Aún hay otras, pero pues estamos corticos ya de tiempo. Entonces, las demás preguntas las podemos contestar en el chat de Telegram, que es uno de los beneficios de quienes reciben el certificado. Antes de contarles pues, los beneficios de las personas que reciben el certificado, quiero recordarles por si de pronto tú ahorita quizás no... bueno, para las personas que de pronto hoy no pueden certificarse en el curso, recuerden que lo pueden hacer más adelante, no hay ningún problema. Y de pronto si tú estás viendo este curso en 1 año, 2 años después, también puedes certificarte, solo debes escribirnos, ahí hay un número en pantalla o enviarnos un correo al correo que también ven en pantalla. Y bueno, ¿por qué acceder al certificado, cierto? Porque tienen la posibilidad de tener estas presentaciones en PDF, en la que ustedes pueden estudiarlas a su ritmo, les quedan ahí para toda la vida, cada que necesiten recordar algo sobre el tema, simplemente pueden ir a la presentación o incluso a los videos, si se quieren volver a ver la clase 1001 vez, eso también es otro beneficio, porque estos videos solo quedan públicos durante esta semana de la transmisión. Después de que pasa la semana, es decir, la última clase que va a ser el viernes, ya solo las personas que se certifican van a tener la posibilidad de seguir viendo los videos. También pues tienen acceso exclusivo al grupo de Telegram, que esto me da pie a responderle aquí una pregunta a Micaela, que dijo que si se podrían pasar fotos o ejemplos específicos de la plataforma rocosa con puntajes 5 y 4, y claro que sí, pero lo haríamos en la comunidad de Telegram, ya que pues esto es uno de los beneficios exclusivos de las personas que reciben su certificado. Además que tienen pues el soporte continuo con el profesor, las preguntas que no se contestaron ahora se las vamos a poner en el chat de Telegram y él las va a contestar. Ustedes en 1 año, digamos, siguen tomando estos cursos que les da una insignia experto en ¿me recuerdas cómo es que se llama? En evaluación, ¿cierto? De paisajes costeros, vendría siendo esta insignia. Tal cual. Sí, entonces, digamos, ustedes reciben esta insignia y qué tal el día de mañana se van a evaluar paisajes costeros, tienen alguna duda de cómo o no están seguros de alguna cosita, recuerden que ahí les queda el chat del profesor y le pueden hacer las preguntas en 1 año, 2 años, o sea, en cualquier momento. También, pues, tienen actualización permanente en gestión de playas. Tenemos un canal de novedades en Telegram en gestiones y certificaciones de playas, el cual ustedes tienen acceso gratuitamente por pagar estos certificados y pertenecer pues a la comunidad de SIF Playas. Tienen una certificación con validades de nivel experto, es decir, lo que les comentaba anteriormente, si por ejemplo toman este curso y se certifican en el que viene, pueden escalar, como les comentó la directora general al principio, pueden ir escalando, sumando los créditos o insignias para una insignia de mayor validez que podría ser la experto en evaluación de paisajes costeros. Y finalmente, pues tienen una comunidad especializada, entran al grupo de Telegram con más personas interesadas en estos temas de evaluar paisajes costeros y pueden crear lazos que les pueden servir a futuro. Así que si quieren certificarse, no duden en escribirme, lo pueden hacer por WhatsApp, por el privado, donde quieran, o a los números que ven en pantalla, el +57 322 937 2107, o pueden mandar un correo electrónico. Y listo, eso sería todo. Ah, bueno, aquí les voy a dar otra pauta. Hasta el viernes tenemos inscripciones a un curso experto, o sea, un curso más robusto, más específico
de evaluación y gestión de playas, por si quieren tomarlo, también nos pueden preguntar por él, inscribirse. Y podrían hacer parte también del equipo de evaluador en el ranking de playas, que es el ranking de playas con nivel científico. O sea, que imagínense en sus currículums poner que han sido evaluadores en el ranking de playas con un nivel científico. Y eso sería todo.